Hoy estoy muy emocionada de compartir el micrófono con Yanira Matienzo, una persona muy especial para mí, alguien que siempre ha Hola. creído en mí, que ha confiado en mí, quien me ha abierto las puertas en muchos sentidos y que gracias a ella he tenido, no sé si de las mejores experiencias de trabajo en mi vida, pero sin duda de las que más he aprendido. Cris, llámala transformadora, transformadora. Exacto. Y bueno, pues para mí es un honor tenerte, Yani, aquí en este espacio, mi zona de aprendizaje, así que bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Ya era hora que viniéramos por acá. Sí, la verdad es que la primera vez que te escribí pidiéndote, que vinieras, me di cuenta, escuchando tu podcast, Colisión de Ideas, que ya te se los voy a dejar también ahí en las notas del episodio, que tenía yo un shock de futuro, ¿no? Y que creo que el mundo entero estaba en ese shock de futuro y dije, ya sé quién nos va a dar respuestas, Yanni, que viene hablando del futuro desde hace años, de prepararnos para este momento y no le hicimos caso. Sí, tal vez no traigo muchas respuestas, pero tal vez buenas preguntas. Eso es lo más importante. Pero bueno, sé que en ese momento no, pues quizá todos estábamos ahí en medio del shock y ya pasaron unos cuantos meses, hemos tenido tiempo como de asimilarlo un poquito más, irnos adaptando a surfear este asunto. Y pues bueno, más bien, creo que ya lo que en su momento pensé platicar contigo ya no es, o será en otro momento. Y más bien, pues te invité acá porque me gusta mucho cómo describes esta parte de poder hacer como podernos hacer dueños de nuestro aprendizaje, ¿no? Como cómo formar esta autonomía de aprender, nuestro propio mapa, ruta de aprendizaje, que ahorita ya vamos a entrar en ese tema. Pero bueno, primero tengo normalmente como un par de preguntitas para conocer más aquí al experto en turno, que en este caso eres tú. Entonces, bueno, para irte conociendo, Yanni, rescaté ahí de tu sitio web una frase que me encantó, que dice que estamos llamados a ser los arquitectos del futuro y no sus víctimas. Sé que no es una frase tuya, pero me gustaría preguntarte también para que pues, la comunidad de mi zona de aprendizaje te conozca un poco mejor. ¿Qué haces tú para ser arquitecta y no víctima del futuro, valga decirlo? Pues es una buena pregunta. O sea, creo que uno es arquitecto en el momento que decide no ser un agente pasivo, ¿no? O ver la vida pasar o ver los acontecimientos suceder y tal vez no detenerse simplemente a reflexionar sobre qué es eso, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y creo que el arquitecto es el que primero envisiona, ¿no? O logra llevar su imaginación hacia otros recovecos y entonces poder pensar qué es aquello, ¿no? Que me gustaría construir. Y tal vez creo que el arquitecto es aquel que tiene la confianza creativa de decir que puede plasmar sus ideas en algo, ¿no? Que lo va a perdurar o que va a seguir adelante. Y creo que todos podemos ser esos arquitectos del futuro, ¿no? Más bien, esa frase me gusta porque me recuerda mucho nuestra situación educativa actual, ¿no? Me recuerda mucho el asunto de que muchas veces lo que hace el sistema es crear víctimas, ¿no? O crear personas que van dentro de una maquinita industrializada y tienes que ir haciendo paso, 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 y pues esperamos que vayas cumpliendo como tus escaloncitos y en algún día te sientas exitoso como creemos que debes ser exitoso. Y entonces me parece que el arquitecto es tal vez el que desafía eso, o sea, el que desafía lo que te dicen cómo debe ser o que te desafía esos pasos o esas concepciones o paradigmas establecidos y que más bien decide crear desde lo que la persona es. Entonces, eso siempre me ha apasionado y creo que por eso nos hemos conocido, ¿no? Porque siempre en algún punto hemos llegado a una intersección entre las locuras y decir, bueno, o sea, por aquí está interesante explorar, ¿no? Si es un tema de nuevos modelos virtuales de aprendizaje o si es un tema de cómo empoderar a las personas o cómo generar otras oportunidades. Y ahí es donde nos hemos encontrado, ¿no? Creo que en esa, o sea, que me gusta sentirme que soy arquitecta, pero porque pienso en alternativas, o sea, porque pienso en Claro. posibilidades nuevas, creativas, que me entusiasma pensar que la realidad puede ser otra. O sea, creo que el arquitecto es el que es inquieto, ¿no? O sea, el que está dispuesto a siempre observar para encontrar nuevas posibilidades. Y tal vez por ahí va un poco.
Sí, me encanta, y mientras te oigo me estoy imaginando, hace poco volví a ver la película de Inception, entonces justo me estoy imaginando esas realidades creadas, ¿no?, en la mente de las personas que justo partían de este tema de la arquitectura, entonces me imagino justo en ese momento como el no el camino lineal, sino que hay muchas otras posibilidades, ¿no? Sí, ¿sabes qué? También creo que es un buen por eso es un buen concepto el del arquitecto, porque estás pensando en que requieres muchas disciplinas para construir algo. Entonces, Mm, una frase que siempre aprendí desde la carrera con una de nuestras profesoras que ambas nos tocó, que podemos saludar a Maggie Espinosa por ahí, o mm. sea, es, que el que solo de educación sabe, nada sabe, ¿no? Y creo que aplica para cualquier tipo de disciplina. O sea, si tú solamente sabes de medicina, nada sabes. O sea, si tú solamente sabes de comunicación, nada sabes. Y entonces creo que la visión de ampliar lo que podemos, ¿no? Lo que podemos pensar al momento de ampliar los márgenes Ujú, de nuestras disciplinas, nos permite encontrar otras posibilidades. Y ahí es donde podemos ser constructores de otra realidad, porque podemos, ¿no? claro, Sentirlo diferente, ¿no? O sea, que no sí. está nada dicho. O sea, creo que estamos muy acostumbrados a pensar que alguien hizo unas cajitas en las que nos debemos quedar. Me encanta, me encanta. Sí, es momento de desarmarlas. Oye, y bueno, hablemos entonces que para ti, por ejemplo, dices que, el futuro es aprendizaje, ¿no? Como les decía ahorita, Yanni viene hablando de futuro desde hace muchos, muchos años, y me gusta que ella plasma esto, que el futuro es aprendizaje y, bueno, hoy lo podemos palpar, hoy lo podemos vivir, estamos viendo que si no aprendemos, si no nos metemos en este tren del aprendizaje constante, pues como que sientes que te pasa el tren por encima, ¿no? Pero me gusta que tú describes que el aprendizaje más bien pues tiene que ser algo con propósito, algo con impacto, algo que involucra toda nuestra humanidad. Entonces me gustaría que me ayudaras como a entender qué hay detrás de esta forma de describir el aprendizaje que tú tienes. Sí, creo que, si nos regresáramos o nos remontáramos a cualquiera de las teorías que estudiamos en la carrera o en pedagogía, por ejemplo, o sea, al final hay elementos como muy esenciales y muy concretos que hablan del aprendizaje y que independientemente de la teoría, todos de alguna forma la comparten, ¿no? Tal vez la teoría o el modelo se enfatiza una o ancla de ahí todas las demás, pero de todos modos están ahí, ¿no? Entonces, para mí aprendizaje es esas acciones que posibilitan, ¿no? Para mí el aprendizaje es movimiento. Para mí el aprendizaje es cuando te descolocas para reacomodarte de nuevo, ¿no? Entonces, cuando Ujú, hablamos del aprendizaje para el futuro o pensar que siempre tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo, es esa capacidad tal vez de no congelarte y entonces estar dispuesto a explorar más allá para encontrar otras maneras de resolver una situación, de acercarte a una problemática o pensarla de otra forma, de reflexionar, de conocerte a ti mismo, de descubrirte. Y eso simplemente es movimiento, ¿no? Es movimiento, ujú. es posibilidad. Y fíjate que me invitó una colega hace unas semanas, Ligia Bedoya, que igual la saludamos porque le vamos a pasar el podcast para que lo escuche. Este, Buenísimo. y me invitó a su clase con sus estudiantes que son estudiantes de innovación educativa. Y entonces yo les decía que para mí el aprendizaje es detonante, es posibilidad, es estar en el filo de la cosa. Es decir, el aprendizaje es cuando te acercas a eso desconocido y te atreves tal vez a entrarle a una aventura, a empezar algo nuevo. Te tienes que sentir como un poquito con el estómago revuelto, un poco de temblorina, un poquito como de, uy, no sé qué va a pasar, porque si no, no estás saliendo de tu zona, no estás Exacto. intentando algo nuevo, no estás desafiando lo que ya conoces, no estás permitiéndote con apertura y vulnerabilidad decir, bueno, a ver, voy a preguntar, voy a explorar, voy a saber, voy a intentar hacer esto nuevo, voy a vivir desde con el error hasta con lo imperfecto, voy a dejarme ir, ¿no? Y entonces eso me Ujú. gusta mucho, como pensar el aprendizaje como esa posibilidad y esa experimentación. Y es bien difícil porque estamos muy hechos, seguro lo has visto, Chris, como que estamos muy hechos
no sé, a juzgar las cosas Claro. inmediatamente. O tuve una idea e inmediatamente la otra parte de nuestro cerebro ya está diciendo, no, te van a No, decir esto. Híjole, no, qué miedo, no, mejor no lo digas. sí, O ya no, estás, no, no es demasiado bueno, ¿no? o estás editando tu idea cuando todavía ni la dejas formarse. Y entonces creo que eso es lo que pasa mucho ahorita actualmente con todo lo que estamos viviendo. O sea, estamos en este shock de futuro, de que están pasando tantas cosas a nuestro alrededor de una forma muy acelerada, muy rápida, y nos cuesta hacerle sentido a todos los cambios y nos sentimos como, no, 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 paren el tren. Así, vamos, Como necesitamos. Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Sí, sí, tal cual, así como cansados, fatigados, como no entender y no hacerle sentido a las cosas, y entonces las simplificamos. O sea, las hacemos muy, muy sencillas. Por ejemplo, no, es culpa de los chinos. No, pues porque alguien se tuvo que comer al animal y entonces por eso nos infectamos todos. Es decir, necesitamos como encontrar el sentido o hacerle un cierre a la cosa porque es tan grande y tan compleja que no entendemos y nos da incertidumbre. Y entonces empezamos como a hacer las cosas súper, súper sencillas y mejor decir, no, 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 no me hables de genética, no me hables de transhumanismo, no me hables de la tecnología CRISPR, no me hables de hamburguesas de chícharo, no me hables no sé, energía nuclear para resolver el cambio climático. Y entonces inmediatamente es como, no, no, demasiado, demasiado, no me hables de que el gobierno nos va a vigilar más en los celulares porque, ¿no? Porque por intentar controlar la pandemia, pues ahora van a meterse ¿no? En nuestros datos, o sea, es demasiado. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo le agarro? O sea, ¿cómo encuentro un sentido dentro del shock? Y entonces creo que ahí está el aprendizaje, o sea, el aprender a Claro, surfear la ola, el aprender a primero aceptar que ya llegó el tsunami, o sea, que ya llegó la ola, ¿no? O sea, ya no hay más, no hay vuelta atrás, o sea, no vamos a regresar y ni modo, o sea, no vamos a regresar a una realidad como la conocíamos. O sea, de aquí claro. para adelante vamos a vivir, yo creo que esa es mi percepción, una etapa de vida y de histórica y de cambios uno tras otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender. ¿Cómo vamos a aprender? Pues hay que aprender a surfear la ola. ¿Qué significa eso? Pues aprender a aprender por nosotros mismos, ¿no? Claro. Si estamos esperando que un curso nos resuelva esa incertidumbre o que llegue alguien sabio y nos diga, oigan, pensemos todos así y vamos a estar mejor. O sea, eso no va a pasar, ¿no? O que no, ya ahorita porque tomé esta maestría o porque hice este diplomado ya me siento más tranquilo. No, o sea, ya de aquí en adelante vamos a necesitar ampliar esos márgenes de posibilidad, de aprender de otras disciplinas, de cuestionarnos otras cosas y sentirnos bien con eso y decidir que queremos con una agencia participar en las decisiones y que es posible imaginar un futuro más positivo y un futuro mejor a raíz de estos cambios que estamos viviendo. Pero creo que ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? O sea, que no es cómodo, o sea, el aprendizaje Exacto, ¿no? sí. Es incómodo. Sí, justo iba a eso, que esto nos pone y como que me queda esta frase de con toda nuestra humanidad, ¿no? En ese sentido, en que nos pone en una postura súper incómoda, porque la primera vez que estás aprendiendo algo nuevo, que es como la constante actual, es incómodo, ¿no? Te sientes torpe, como que no le agarras, como que te entra 1000 veces el síndrome del impostor y dices, no, no, no lo voy a lograr o esto no es para mí. Y más bien que lo ligaría a eso, ¿no? A aprender a sentirnos cómodos en lo incómodo, ¿no? O cómodos en la incomodidad. Y pensar que pues así va a ser, ¿no? O sea, y eso nos va a ayudar como irnos adaptando, porque claro que escuchar todo esto y vivirlo como lo estamos haciendo, pues ha significado pues reconocernos bien vulnerables, ¿no? Como humanos. Sí, mucho. Y creo que ahí, escuchándote, pensaba en Seth Godin, ¿no? Que es este Ujú, marquetero, famoso autor, conferencista, que él dice, lo vi en alguno de sus entrevistas, que había que danzar con el miedo, ¿no? Entonces, creo que tal mm, vez una condición para el aprendizaje es aceptar que me va a dar miedo, o sea, aceptar que voy a estar incómodo. O sea, no podemos estar resistiendo la incomodidad, ¿no? O sea, aceptar que va a pasar. Y entonces, con eso, aceptar también que está bien ser vulnerable y está bien, ¿no? Que también lo disfrute y está bien que me resuene por todos los sentidos. Y creo que ese es el mejor aprendizaje, ¿no? El aprendizaje no es el del libro de texto y el que puse en el examen. O sea, el aprendizaje es el que te resonó en todos los sentidos, en todo tu cuerpo, que te hizo vibrar y que te hizo verte distinto
a ti, a tu realidad, a los otros, y que hay un antes y un después, ¿no? Entonces, antes me sentía o lo percibía así, y inmediatamente tuve este desacomodo, esta provocación, esta confrontación, descubrí algo nuevo, lo experimenté, y entonces ahora tengo un nuevo elemento, tengo algo que me transforma, tengo algo que me ayuda a hacerle sentido a las cosas. Pero no podemos, o sea, no podemos evitar esa batalla, o sea, ese juego, ese estar como que entre la nada y el todo y estar viendo qué pasa. Y tal vez ahí es donde uno debe sentirse cómodo y confiado de que uno puede. O sea, uno de los grandes descubrimientos, Chris, que he tenido en la vida, sí, no, pero es una vez que vi un video de Steve Jobs, que exactamente, muy joven Steve Jobs, cuando estaba apenas construyendo sus primeros creaciones, y él decía, es que mi vida cambió en el momento en que me di cuenta que las grandes cosas y las terribles cosas que existen fueron hechas por personas que son igual que yo. O sea, que son personas Mm. normales, de carne y hueso. No es que los que han decidido cómo funciona el mundo sean unas mentes brillantes. O sea, eran personas que simplemente estuvieron en ese momento, hicieron la chamba y lo construyeron como mejor les dio a entender su mente. Ujú. Eso no significa que que es inmutable, que es inamovible. O sea, que podemos encontrar la manera de reconstruir esas cosas porque fueron hechas por otras personas como nosotros. Entonces, a mí eso me da como mucha capacidad y paz mental decir, es que ahí está. O sea, somos otros seres humanos hablando con otros seres humanos. Entonces, no te tienes que sentir pequeño, no te tienes que sentir que tú no puedes tener esa agencia o esa posibilidad o ese poder de cambiar las cosas, porque el otro es igual que tú. O sea, es otra persona que tiene anhelos, miedos, sentimientos, emociones, que tiene semanas que es como, ay, esta semana no puedo, y otras semanas que son brillantes, y otras semanas que, ay, no. O sea, Claro. es la vida, ¿no? Y entonces siento que cuando uno hace paces con eso y lo va comprendiendo, te abre otras oportunidades. Antes de continuar, te quiero invitar a descargar la guía Potencia tu aprendizaje en 10 pasos, la cual diseñé cuidadosamente para ti porque estoy segura que en un mundo lleno de información, lo que necesitamos es alguien que nos acompañe en nuestro camino de aprendizaje. Si eres como yo, es porque te anotas constantemente en cursos, webinars, workshops, congresos, conferencias y te sumas a tantas experiencias de aprendizaje que a veces te pierdes o no sabes cómo ni por dónde implementar todo aquello que has recibido. Estoy segura que también tienes 1000 cuadernos, notas, post-its y carpetas que has acumulado a lo largo de los años y te preguntas repetidamente si debes tirarlos, escanearlos o volverlos a leer. En esta guía encontrarás los 10 pasos que te están faltando para dejar de consumir contenido sin sentido, sacarle el mayor provecho a lo que aprendes y potenciar así tu aprendizaje. Así que no esperes más y mientras escuchas el episodio visita www.mizonaaprendizaje.com/descargables o busca el enlace en las notas del episodio y descarga tu guía Potencia tu aprendizaje en 10 pasos hoy mismo. Continuamos con el episodio. Si ya tienes tu guía y quieres profundizar en ella y personalizar tu experiencia de aprendizaje, por un tiempo limitado estaré ofreciendo una mentoría grupal para potenciar tu aprendizaje en 2021. Lo único que tienes que hacer para participar en ella es invitarme un café. Sí, así como lo oyes, invítame a un café desde el enlace que encuentras en las notas del episodio o desde mizonaaprendizaje.com y serás parte del grupo exclusivo que recibirá la mentoría Potencia tu aprendizaje en 2021. Además, cuando hagas tu aportación podrás dejarme un mensaje que leeré públicamente en algún episodio del podcast, así que cuéntame ahí qué te gusta de mi zona de aprendizaje o cuál es tu episodio favorito. Nos vemos en la mentoría y te prometo llevar el café que me hayas invitado. Y tú dirías que entonces esta parte de reconocer, pues tanto el reconocernos humanos como el poder tener esta visión de la que hablabas al principio, haciendo la analogía con la arquitectura, sería como el punto de partida para tener una visión en estos tiempos inciertos, ¿no? Porque creo que lo que a muchas personas les pasa es que como que no vemos, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, como que ya no se ve con claridad como quizá en otros tiempos que iba a pasar, ¿no? Porque te he escuchado hablar mucho esto de, pues, ya viste que viene la ola o ya te llegó el tsunami y pues había que estar preparados. Bueno, los que no estábamos, tenemos que prepararnos para la siguiente, porque seguro que no es la única ola, ¿no? Y van a seguir viniendo más y demás. Pero justo esta parte de estar preparados para llegar
pues antes que otros, o quizá al menos al mismo tiempo en el que tenías que haber llegado, ¿dirías que esto que describes es como el punto de partida para poder tener una visión? ¿O qué otra cosa, cuál crees tú que es ese punto de partida para ampliar esta visión ante la incertidumbre, ¿no? Ujú. Pues, o sea, creo que la incertidumbre es una fantasía, ¿no? O sea, es decir, más bien, voy a explicarlo mejor. Es, o sea, la búsqueda de control que tenemos, o sea, la búsqueda de hacerle sentido es propio de nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro le choca y le rechoca, ¿no? Que no saber el resultado o la solución de las cosas. Por eso creamos inventos, porque nuestro cerebro está desesperado por encontrar una solución. Y a la vez Mm. nuestro cerebro es flojo, o sea, nuestro cerebro es el máximo ahorrador de energía. O sea, él es, a ver, ya aprendí a hacer esto me funciona así y así lo vamos a seguir haciendo. Y el decirle a tu cerebro, no, no, vámonos por el camino de mayor resistencia, es como, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si yo ya estoy aquí acostumbrado a ahorrar mi energía, ya sé cómo se hacen las cosas. Entonces, creo que la forma inicial primero es decir, a ver, o sea, no necesito sentir control cuando en la vida no hay control de nada, ¿no? O sea, no, por ahí no está. Yo sé que es difícil, ¿no? Y a todos nos cuesta, porque así somos humanos. Pero el hecho de que no afiances de ahí tu vida, sino en la búsqueda del control, sino que lo afiances del movimiento. Y entonces dices, bueno, a ver, o sea, ¿qué puedo hacer primero? Primero, esta es mi percepción, Cris, de la vida. O sea, primero pienso que lo que nos viene a enseñar esta nueva realidad pandemiosa es que necesitamos detenernos un poquito. O sea, que necesitamos pausar, porque nos encanta la acelere. O sea, el momento en que alguien dijo, oye, podemos crear y miren qué tecnología, y se aventaron a ver qué podían crear, pero nadie se detuvo a pensar, ¿no? En lo que estábamos creando. Entonces podemos ver así casos como no sé, los sesgos en los algoritmos, ¿no? Que prevalece, ¿no? Cierto reconocimiento a las personas blancas en vez de que a las personas negras. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, lo que nos dice es que alguien humano creó eso y entonces está transmitiendo o traduciendo sus sesgos en ese algoritmo, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué no se lo preguntaron antes? Pues porque el rush y la adrenalina de crear, híjole, ¿no? O sea, Está es muy padrísima. apela, sí. O sea, te hace sentirte dueño del mundo. Entonces, para mí, el primer aprendizaje para empezar a surfear la ola es decir, a ver, paz, ay, sí, pausa, ¿no? Vamos a Claro. pensar, o sea, vamos a analizar las cosas, vamos a reflexionarlo, vamos a tener las conversaciones difíciles, vamos a hablar con la gente que no piensa como nosotros, vamos a hacer esa pausa para primero, ¿no? Aprender a conversar de estas cosas, porque si seguimos al ritmo alocado, entonces, o sea, no vamos a poder, o sea, no vamos a aprender de esta situación. Dos, creo que necesitamos volver muy curiosos de aprender de cosas muy diversas, muy distintas, como salir de nuestras burbujas. Porque lo que pasa es que lo que tú ves en redes sociales y lo que tú consumes todos los días está dicho por un algoritmo que te conoce. Conoce a tus amigos y de ahí lo recomienda, o conoce tus preferencias, conoce tus gustos y de ahí te lo recomienda. Y hay otro mundo, hay más cosas allá afuera. Entonces, cuando abrimos la posibilidad de ver, no sé, de ver lo que hace, no sé, un grupo de contracultura punk que está en Estonia y de ver después lo que hace un grupo en Australia que hace tal cosa y de entonces después abrir tus puertas y encontrar otras formas de ver el mundo, de leer de cosas que tal vez jamás hubieras creído. O sea, ¿qué estabas haciendo tú leyendo de, no sé, computación cuántica? ¿O qué estuviste tú haciendo leyendo sobre, no sé, algo de desarrollo infantil o desarrollo de los bebés, pero tú no quieres tener hijos? O sea, el hecho de ampliar las posibilidades de lo que puedes buscar, descubrir, leer, te da oportunidades a tu cerebro, uno, de sentirse curioso, de decir, ay, a ver, ay, sí, hay más mundo, Claro. y entonces se emociona y quiere ahora sí hacer el esfuerzo de mayor resistencia. Y entonces, con esa primera revisión y con esa primera exposición, ¿no? Como más creativa de juego al mundo, entonces ya después puedes encontrar esas asociaciones, esas ideas, esos proyectos que puedes estar experimentando que te den una ventaja o que te anticipen o que te preparen hacia un camino, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos recomendar, Cris, siguiendo tu idea de esta parte como un poco prepararnos para ese futuro y anticiparnos, podemos hablar de Bob Johansen, que fue presidente del Instituto del Futuro y tiene varios libros, acaba de sacar uno este año, que se llama Full Spectrum Thinking,
y tenía otro antes que se llama Get There Early. Y entonces lo que él hace es decirte, a ver, ¿no? O sea, necesitas tener claro una visión, o sea, hacia dónde vas, qué es lo que estás intentando buscar, hacia dónde, o sea, qué es eso que quieres conseguir, pero tienes que ser muy flexible en cómo llegar. Y si Mm, estás observando y estás explorando, pues llegar a tiempo, es decir, llegar early, llegar ujú, anticipadamente, colocarte en ese nuevo futuro y decir, ok, entonces ya estoy aquí, los competidores vienen detrás, los demás vienen detrás, me puedo acomodar, puedo explorar y entonces puedo prepararme para los siguientes pasos. ¿Me explico? claro, Como que te das agencia de poder pensar y no estar corriendo, porque ¿qué es lo que pasa en innovación, Chris? Pues es que, ay, no, el competidor ya hizo eso, y entonces es como, claro, ahí llegas, no, tenemos que implementarlo como nosotros, como él, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos volvemos más competitivos? ¿Cómo encontramos nuestro diferenciador? Y ahí estás como día a día, como jadeando, tratando de claro, de sobrevivir y alcanzar. de Ujú, alcanzar. Entonces, la idea de pensar en el futuro es que te adelantes un poquito y digas, no es predecir, o sea, no podemos predecir lo que va a pasar, pero si ya ahorita sabemos que dentro de un año o dos la vida va a ser un poco caótica, pues ya tenemos suficiente para empezar a pensar. Si todavía estamos esperando que la cosa regrese a la normalidad, por ejemplo, pues nos va a caer la ola, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo, ¿no? O sea, si ya empiezas a ver señales de que va a claro. ser convulso, ¿por qué? Pues porque hay elecciones este año en Estados Unidos, tenemos elecciones en México el próximo año, porque, o sea, la distribución de la vacuna, porque todo eso va a tardar tiempo. Entonces, el hecho que ya empiezas a planear y luego dices, bueno, ¿cómo va a funcionar después? ¿Qué pasaría si viniera otra pandemia? ¿O qué pasaría si ahora sucediera algún otro tipo de convulsión? Entonces, ¿cómo me preparo para esas cosas? ¿No? ¿O qué tecnologías me funcionan para mis proyectos? Entonces, necesitamos primero ampliar, explorar con curiosidad y empezar a hacer proyectos que nos anticipen ¿no? A lo que puede venir. Y ahí a lo mejor quisiera ligarlo con esta idea de crear como tu propia ruta de aprendizaje o tu propio camino de aprendizaje, porque tú decías que lo que nos toca hacer es aprender a aprender por nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, creo que muchas personas con la dificultad que nos encontramos es que pues crecimos en un sistema que nos decía que teníamos que aprender, ¿no? Y hablando no solamente de escuela, sino quizá la empresa, ¿no? Las necesidades del mercado, ¿no? Como todos los sistemas que nos rodean, hemos estado en esta posición pasiva que decías al principio, y ahorita que está de nuestro lado, digamos, como la bolita, como cómo creo esa ruta, ¿no? En tu podcast tienes un episodio especialmente dedicado justo a eso y me encanta cómo vas paso a pasito. A lo mejor nos pudieras dar una versión resumida y ya quien quiera profundizar puede ir a escucharte también, pero ¿cómo podemos ir creando entonces esa ruta que nos ayude a estar preparados y que nos ayude a llegar a esa visión que tenemos? Porque me encanta que tu mente es no solamente brillante, sino me gusta que es como muy imaginativa, ¿no? Entonces creo que puedes ilustrar bastante bien para que alguien se imagine cómo hacerlo por sí mismo. De acuerdo. Sí, creo que una de mis tesis es que tienes que empezar a aprender con lo que te apasione, o sea, con lo que te guste. Y de ahí empezar a jalar el hilito. Es decir, el problema con la educación es que llegamos con los niños o con los jóvenes o con quien quiera y es como, a ver, tienes que aprender esto, ¿no? Y entonces la persona es como, ay, ¿por qué? Ay, sí, ¿por qué tengo que aprender eso? Sí. No me interesa, no me llama. Entonces, mucho de mi postura es, a ver, empecemos primero con darle rienda suelta al interés, a las pasiones y a las cosas que nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque de alguna forma todo está interconectado. Entonces, lo primero que yo diría es, a ver, primero déjate ir, o sea, no, primero soltemos. Ay, sí. Sí, ay, sí. Soltemos el cuerpo. Soltemos, soltemos esta igual fantasía de que alguien tiene la respuesta o de que porque yo siga un programa o un temario establecido, me lo van a resolver todo. O porque me lo dice un experto, ya tengo todo resuelto. O sea, como que tenemos que soltar eso. No porque no sea bueno hablar con los expertos, no porque no sea bueno tomar programas o cursos o diplomados o lo que quieran, sino porque no es suficiente, porque eres tú. O sea, lo que tienes que aprender es que tiene que resonar con tu historia y tienes que asimilarlo y apropiarlo para ti.
O sea, para ti primero, ¿no? O sea, no es como le funcionó a Juan o cómo le funcionó a María. O sea, sí está padre aprender de ellos y sacarles todo el provecho, pero tú tienes que hacer la chamba de hacerle sentido para ti. Entonces, Claro. ¿qué forma le hacemos para que nuestro cerebro desee aprender y de alguna forma le dé todas las ganas de curiosear? Pues tenemos que empezar con las cosas que nos emocionan. Puede ser desde un sueño infantil, un interés que nunca seguiste, o sea, lo que sea, y hacerlo por ti, ¿no? Ujú, Y entonces de ahí empezar a explorar. Por ejemplo, me gusta mucho decir el ejemplo de quisiera aprender a hablar en público. ujú. Entonces, eso me interesa, ¿verdad? Me encantaría poder hablar en público, poder pararme en un escenario y que no me suden las manos o que ya sabes, me congele y no se me ocurra nada. Oye, aunque ahora, pues, tendrían que aprender más bien a hablarle a la cámara, ¿no? Pues que también Que es es todavía una más ciencia. difícil. Yo Sí, digo que es más difícil que bueno, para mí creo que es más difícil que pararme en un escenario de 1000 personas. sí, que tiene otros, ajá, tiene otras dificultades, pero al final implica, tú estás hablando, el otro está escuchando, no puedes sentirte, entonces tienes que sobrecomunicar o esforzarte más, necesitas Correcto. encontrar otro tipo de hacer interacciones o de, ¿no? De poder vincular o encontrar las interacciones, o sea, sí, sí, sí está difícil. En entonces, sí, imagínate, podemos poner ese ejemplo. Me gustaría poder dar o llevar una reunión en Zoom productiva, eficiente, que no se sienta pesada, que no se fatiguen, que haya un objetivo claro, que queden claros los acuerdos. Me gustaría eso, ¿no? Me gustaría que la gente prendiera sus cámaras, que nos pudiéramos ver, ¿no? Eso me lo han Uf, contado muchísimo. Así como, uy, nadie prende su cámara, quién sabe si están. Entonces, sí, no, bueno. entonces imagínate, ¿no? Ese podría ser, eso es lo que quiero aprender, pero porque es lo que yo quiero, ¿no? Tal vez alguien, un experto me dirá, no, no, antes discute esto o analiza aquello. No, no, a ver, eso es lo que tú quieres aprender, muy bien. Entonces, primero déjate ir. ¿Qué significa eso? ¿Qué tendrías qué viene, qué puedes explorar ahí? Y entonces, ok, o sea, primero tendría que explorar tal vez el manejo de mi voz, cómo hacer una buena agenda, tal vez algún inicio interesante para como llamar la atención, un cierre memorable, cómo lo hago para que sea más interactivo y que no sea solamente de escuchar o ver, o sea, tal vez puedo usar alguna herramienta. Entonces empiezas como a explorar y dices, bueno, ¿de dónde le agarro? Bueno, empecemos primero con, no sé, cómo utilizamos una herramienta para que la junta sea en 15 minutos. Y entonces, Mm, perfecto. Entonces, bueno, primero voy a investigar qué herramientas hay, voy a picarle, voy a explorar. Y entonces voy a hacer un experimento. Voy a hacer un experimento, voy a decir, a ver, voy a planear una primera sesión donde voy a usar esta tecnología, voy a iniciar de esta manera, la gente va a poder participar de esta forma y lo voy a probar. No sé si me va a ir bien. No sé si va a salir perfecto en la primera, pero lo que sí sé es que uno, me atreví. Dos, tuve confianza en mi idea. Tres, la puedo documentar, es decir, puedo ver qué pasó, ver cómo salió en la junta, puedo reflexionar sobre ello, puedo pausar y pensar qué sucedió, puedo ver qué salió muy bien, puedo tener retroalimentación, puedo entender qué cosas tal vez no contemplé y entonces con esa documentación ya sé y puedo hacer un segundo experimento. Entonces la segunda juntada seguro me sale muchísimo mejor o digo, ay, ¿sabes qué? Debería investigar más, tal vez necesitaríamos usar música. ¿Por qué no usamos música al inicio de las reuniones para marcar tal vez un mood? Voy a investigar. Y entonces voy a investigar qué tipo de música funcionaría, de qué autores, lo voy a probar, a ver, ¿no? Entonces, como esa, atreverte y a ver qué pasa, ¿no? Pero por el gusto, por la emoción de ver que tienes un propósito definido, pero te dejas, o sea, te dejas ir, te dejas experimentar, crear, hacerlo. Creo que ahí es donde está la clave, porque entonces claro. imagínate todo lo que te cablea, todo lo que te pasa por los sentidos, el que esto salió muy bien, esto no, esto sí funcionó, el hecho que le tuve que picar, le tuve que aprender, esto me costó, esto salió muy bien, alguien me dijo que qué padre que lo intenté hacer. O sea, ese juego te hace más susceptible a aprender más, ¿me explico? Entonces creo que Claro. por ahí va, o sea, crear ese tipo de pequeños proyectos y experimentos que te permitan aprender y el Internet está abierto, ahí está todo. O sea, si tienes la posibilidad de aprender a buscar, puedes encontrar N cantidad de cosas maravillosas porque, no sabes, Cris, por ejemplo, de este tema que estamos hablando, hay N cantidad de guías que alguien ya hizo. Seguro, Entonces, podemos 100%. revisar esas guías, las podemos checar, las podemos adaptar a nuestra realidad y las usamos. Pero imagínate, necesitas mucha valentía, mucha coraje de agarrar tu idea, convertirla en un Mm. experimento y decir, va, a ver.
Y entonces, ¿por qué? Porque nos agobia mucho, ¿sabes qué? Como el qué dirán, híjole, me va a salir mal, qué va a decir mi jefe, híjole, y ahí es donde nosotros mismos nos detenemos, ¿no? Y ya no intentamos las cosas, cuando no hay forma perfecta, o sea, es que no va a salir nada Sí. bien a la primera. Justo te iba a decir eso, porque creo que también implica mucho el dejar ir esa idea como de tener un producto, por llamarle de alguna manera, terminado, ¿no? Y que realmente que cumpla como con los estándares de calidad a los que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con la experiencia del podcast, que pues los que me han venido escuchando desde hace meses, pues han podido escuchar, ¿no? Como la transformación que ha habido, no digo que siempre sea positiva, pero sin duda que se van viendo como aprendizajes y siempre estoy intentando cosas diferentes. Y creo que el elemento que es diferente hoy en día, a lo mejor en la era digital, es que estás en el ojo público, ¿no? Bueno, en este caso en el oído público. Entonces, pues saben que a lo mejor en un episodio te equivocaste o no fue tan placentera la experiencia y demás, pero que estás como en ese loop de seguir intentando y de seguir experimentando, ¿no? Algo que yo estoy experimentando, por ejemplo, en esta tercera temporada es con la música, ¿no? Entonces, a veces hago episodios que tienen música de fondo, en otros estoy integrando música en determinados momentos como claves, ¿no? Porque estoy enamorada de algunos podcasts que escuchan, que utilizan la música de forma muy intencional, y entonces es algo que estoy probando para mi propio proyecto, ¿no? Entonces Exacto. creo que ese es como el diferenciador, que pues sí, tienes que dejar ir la idea de que va a ser perfecto y está cañón, ¿no? Sí, y aparte lo dijiste muy bien, Cris, porque creo que lo difícil a veces de aprender es que luego a veces uno se pasa con su mente abarcativa. O sea, uno quiere resolver todo el mundo en una sola cosa, ¿no? Entonces, o sea, va a ser todo. O sea, va a haber una escucha activa en la junta, vamos a tener una gran cantidad de acuerdos, vamos a, ¿no? A no sentirnos cansados, vamos, o los podcasts, ¿no? O sea, va a tener una gran música, excelente audio, los mejores expertos, va a tener tal, 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 tal. Entonces, a veces sí, esa es tu visión, pero tú tienes que empezar con una cosa y entonces dices, ok, la música, ¿no? Entonces, a ver, primero trabajo la música, lo experimento, ahora qué más le meto, ¿no? Y entonces, ¿qué más hago? ¿Por qué? Porque luego nosotros solitos nos abrumamos, ¿no? O sea, que Claro. queremos que la cosa sea perfecta, sea completita y tenga todo. Y eso creo que sí, ha sido un gran error a nivel, o sea, a nivel educativo, que nos cuesta mucho recibir retroalimentación, nos cuesta mucho Ujú. equivocarnos frente al otro. A veces sentimos que los errores son mucho más grandes de lo que son. O sea, la Sí. gente no sabe lo que tú habías planeado y entonces de todos modos sentimos como que el error es gigante, ¿no? Y Me entonces, encanta. entonces tenemos que poner las cosas Sí, en ¿no? una balanza, claro. En su lugar adecuado. Y por ejemplo, tú, ¿no? O sea, si siempre hubieras pensado que el podcast tenía que ser perfecto desde el primer episodio, entonces, o sea, No, nunca pues hubiera no. salido. Claro, sí, y creo que ahí es donde se detienen muchas personas, ¿no? Entonces, me gusta esto que dices de hay que ir poco a poco, ¿no? Porque entonces me estoy imaginando que esta ruta de aprendizaje, pues, va como por pasitos pequeños, ¿no? O sea, que sí tienes una visión a la que quieres llegar, pero que vas a ir dando pasitos, y que vuelvo a lo mismo, que no va a ser un caminito lineal, sino que en el inter te puedes encontrar con alguna otra necesidad de algo que quieres aprender, conociste algo o alguien que te llamó la atención, que quieres como profundizar y entonces a lo mejor te vas un poquito como por las ramas, pero de todos modos no quiere decir que te desviaste del camino, sino que vas, sigues yendo hacia tu visión, pero como que ampliaste a lo mejor o le diste como doble clic a algo, ¿no? Para profundizar. Y bueno, me hace pensar en eso, ¿no? O sea, como en esta construcción de nuestra propia ruta de aprendizaje. Y creo que también algo que rescataría de todo esto que dices es la parte de lo que decías antes, ¿no? Más bien como hilarlo con esta cuestión de no clavarte con una sola cosa, ¿no? O con un solo tema. Justo escuchaba un podcast esta semana o la semana pasada, si no mal recuerdo, donde ponían como mucho énfasis en esta diversificación que tú dices, ¿no? O sea, como, sí, vete por tu visión, pero no te claves hacia un solo lado, o sea, intenta llegar por diferentes y ve probando también para mantener viva esta curiosidad. Me encanta cómo lo describes. Sí, no, sí, creo que yo creo que es este asunto de la productividad exacerbada y un poco este asunto de crecer por crecer, porque no es una carrera de 100 metros, o sea, el aprendizaje y el prepararte para el futuro, no, o sea, no lo tienes que lograr como en un sprint, o sea, es un maratón, o sea, es algo que va a llevarte la vida entera.
Entonces, como que también Mm, aceptar esa realidad, o sea, no es que estés tú completo en algún momento, ¿no? No es el hecho que ya en claro. un momento ya acabaste, o sea, es más bien una mentalidad de principiante, una mentalidad de investigador creativo, una mentalidad de decir, me encanta explorar, me encanta mi vida, me encantan mis proyectos y voy a hacerlo, independientemente del resultado o de que alguien me diga, híjole, está increíble. Porque imagínate, Cris, que tú empezaste a hacer podcast y dijiste, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer podcast. Me encantó, pero no. Quiero ahora experimentar un canal de YouTube. Está bien, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué? Porque el hecho de haber hecho los podcasts te hubiera tal vez pensado y decir, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, ¿no? Pero si no hubieras hecho los podcasts, no sabías si era por ahí o no era por ahí. Pero no te tienes que quedar haciendo podcast toda la vida, a menos que eso es lo que hayas descubierto que te apasiona, ¿no? Claro. Y ahí creo que es donde a veces sentimos como que ya nos casamos con algo, ¿no? Y ahí tenemos que estar, pero lo dice quién, ¿no? ¿Quién dice que no Claro. podemos evolucionar, ¿no? Experimentar, irnos por otro lado? O sea, creo que ya este asunto de casarnos con una especialidad, casarnos con un dominio, casarnos con una temática, ya no es. O sea, necesitamos abrirnos, ¿no? Ser más permeables. Sí, totalmente, y que creo que también es una mentalidad que ha justamente permeado gracias, pues, al intercambio intergeneracional, ¿no? O sea, yo, y no sé si a ti te pasa, bueno, eres un poquito más joven que yo, siempre me he sentido como un puente de enlace, ¿no? Entre las generaciones más grandes y las más jóvenes. Entonces, como que logro tener estas 2 visiones, y sí veo que a la gente de la generación X para arriba, pues, esta parte de la diversificación, inclusive, todavía les cuesta trabajo imaginarla, ¿no? Cuando ya las generaciones nuevas y los que ya entramos en ese loop, es como tú entras, no sé, por decirte algo, a LinkedIn, ¿no? Y es muy raro el que tiene licenciado en administración de empresas, punto, ¿no? O sea, Ujú. en su descripción. Más bien hay el que dice, pues yo soy nómada digital y creador de no sé qué y fundador de no sé cuánto y cosas que a lo mejor en la vista pública no tendrían nada que ver, pero es interesante cómo eso le da como, pues también a las personas, no quiero decir a los perfiles, pero a las personas en sí mismas, mucha más, ¿cómo decirlo? Como que si fueran más completas, ¿no? O sea, ya te quitaste la etiqueta de que solo puede ser una cosa en la vida y eso me encanta. Sí, ahí les podemos, ¿sabes qué recomendar, Chris? Te lo comparto. Hay una TED Talk, ¿no? De una mujer que exactamente habla de eso. Se titula, ¿por qué yo no tengo una sola vocación o un solo llamado? Y habla Mm, exactamente del concepto de los multipotenciales. Y una vez lo usé en un producto en el que participé y me acuerdo que la gente eran como 700 personas en ese producto y la mayoría decía, es que ese soy yo. Es que soy yo. Yo no siento que tengo un solo llamado, o sea, tengo gran cantidad de ideas, de intereses, quiero hacer mil cosas y a veces siento como que alguien me juzga o me puedo sentir como estigmatizada, así como, ¿cómo? ¿No has definido qué vas a hacer? Sino todo lo contrario, es como, qué bien que tienes muchos intereses, combínalos, o sea, combínalos y encontrarás oro molido. Y eso creo que calma mucho la ansiedad de la gente, decir, no tienes que decidir, ¿no? No te tienes que poner una etiqueta. O sea, fluye, ¿no? O sea, sé feliz y claro. encuentra. O sea, aprende y encuentra cómo combinar lo que te apasiona y eso está bien. O sea, no tienes que seguir la cajita. Claro, claro, sí, totalmente. Gracias porque igual me relaja a mí también. Como A que de todos, pronto a tenemos todos. esta inercia, ¿no? De querer como volver a meternos en la caja y de pronto es como un ejercicio constante de no, salte, ¿no? Esto que tú decías de quién nos dijo que teníamos ciertas cajitas donde teníamos que entrar, pues a lo mejor podemos ir brincando de una a la otra o construir una torre con todas las cajas, ¿no? Y justo en ese sentido te iba a preguntar si tenías como tips o algún hack que nos pudieras recomendar justo para mantenernos como en este, pues sí, mood de aprendizaje constante. Ya nos dijiste algunos, ¿no? Como diversificar tus intereses, ir investigando sobre cosas distintas a lo que normalmente investigarías, conocer personas quizá diversas o proyectos distintos, o sea, como esta parte, pero hay algo que tú por ejemplo, recomiendes con alguien que se acerca, por ejemplo, a pedirte una asesoría en cuestión de aprendizaje. Sé que has tenido o que has de alguna manera asesorado personas en este sentido en construcción de sus proyectos, porque además eres buenísima para mapearlos y demás. ¿Qué podrías recomendarles como para mantenerse y no perder ese flow? Que un punto que me gustaría rescatar es esta parte de hacer pausas, ¿no? Que creo que también es importante,
Pero, ¿se te ocurre algún otro hack o tip que podamos dejar por aquí para quien esté ahorita empezando este camino de aprendizaje? Creo que, tal vez, que tiene relación con las pausas, como que dedicarle un poquito a pensar por qué lo quieres hacer. O sea, porque a veces ya tenemos, y eso me pasa mucho en los cursos o en los talleres, o sea, la gente está buscando resolver cosas que las hagan más productivas. O sea, cómo Mm, ser más eficiente, cómo lograr más en mi tiempo, cómo cumplir toda esta lista antes de dormirme, cómo, ¿no? Cómo resolver las ventas, cómo, o sea, hay mucho en el tema de productividad. Y creo que ahí es muy difícil amarrar un aprendizaje curioso, un aprendizaje creativo, porque estás buscando ser más, o sea, estás buscando más, 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 más. Y entonces tal mm, vez lo que yo te diría es, en este asunto de las pausas, de respetar la humanidad y de encontrarse uno también, uno mismo y luego con el otro, te tienes que primero encontrar algo que realmente te apasiona a ti porque lo quieres, no porque necesitas lograrlo para otros o para otros propósitos, sino primero hacer algo que te guste, pero para ti. O sea, que no tienes que darle cuentas a alguien de algo. Entonces, yo te diría, primero hay que pensar en la historia de uno. O sea, ¿en qué estoy? Estoy tal vez en una transición, estoy tal vez cambio de trabajo, estoy pensando otra cosa que necesito resolver, estoy en otra etapa de mi vida, estoy en una mudanza, mis hijos ya se fueron, estoy, no sé, replanteándome mi carrera. Entonces, en esas transiciones, creo que ayuda mucho que la mente se enfoque en hacer algo que le apasione, pero no por alguien más. Entonces, es mm. pensar en tu historia y de ahí definir algo que realmente sientas como la cosquillita, decir, ay, sí, ay, no sé, aprendí a dibujar tango, contar mi historia en, no sé, en audios, escribir mi biografía, o sea, lo que sea, pero hacerlo por uno, ¿no? Creo que eso es importante porque a veces es mucho como simplemente para seguir entregando, como Sí. seguir dando resultados. Y ese tal vez puede ser no sé, una trampa, porque entonces no es por ti, es exacto, por un desempeño. Sí, exacto, que es lo que creo, y también lo escuchaba en un podcast, ¿no? Como que estamos acostumbrados a asociar el aprendizaje con un outcome, con un Ujú. resultado, ¿no? De desempeño o escolar o académico, no sé, como que, pues vamos, así quizá aprendimos y más bien es como, de alguna manera, por un lado, como separarlo del resultado, pero por otro lado, integrarlo como parte de la vida, ¿no? O sea, como que no aprendo porque quiero ser mejor en mi trabajo, sino aprendo porque quiero enriquecerme y eso a la vez me hace ser mejor en mi trabajo, ¿no? Quizá, o me complementa o me da otras formas de pensar. Entonces, me gusta cómo regresas a eso porque creo que nos puede poner a pensar también de qué manera lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Cómo lo vemos también y cuestionarte si realmente lo estoy haciendo por un resultado o no, Sí, o ¿no? que no está mal a veces hacer las cosas por resultado, claro, pero es que a veces le impregnamos mucha ansiedad, ¿no? O sea, como mucho, Exacto. ajá, como de lograrlo, y entonces hay como mucho estrés, y el aprendizaje es bien difícil cuando alguien está estresado. O sea, es muy difícil cuando te 100%. sientes ansioso, cuando te sientes, ya sabes, con el jefe aquí encima, o sea, es muy difícil aprender ahí, ¿no? Em entonces, creo que tenemos que hablar de 2 aprendizajes. O sea, una cosa es el aprendizaje incremental, o sea, tienes que aprender más de, no sé, las nuevas si eres abogado, de las nuevas leyes, tienes que aprender de las nuevas, no sé, los juicios orales, tienes que aprender más sobre tal cosa. Entonces, es incremental porque, pues, tu disciplina te dice que tienes que estar actualizado y que tienes que saber estas cosas. Pero eso no necesariamente es un aprendizaje transformacional, o sea, no es un aprendizaje que te va a cablear distinto, que te va a hacer resonar diferente, que te va a encontrar otras nuevas posibilidades, porque solamente estás pensando en tu pequeño mundito. Entonces, Ujú. aquí lo que estamos hablando es ese aprendizaje que te reacomoda, que te hace descubrirte, ¿no? Que te resuena por dentro y que dices, ay, o sea, me siento vivo, me siento con ganas, me siento ganas de hacer otras cosas, me quiero comer el mundo. O sea, estamos hablando de ese aprendizaje, ¿no? Y ese tiene que salir de dentro, o sea, tiene que salir de cosas muy humanas, cosas que te apasionen mucho.
Y creo que ahí es donde empieza, porque imagínate la aventura, o sea, imagínate de ahí agarras un proyecto y luego te apasiona otra cosa y te dejas ir, porque dices, ay, qué interesante que pasé de la improvisación a luego investigar más sobre, no sé, tecnología de blockchain. Y luego dice, ay, no, y ahora descubrí este tema de la privacidad de los datos. Ay, a ver. Y entonces y empiezas a picar, pero imagínate, tu cerebro es una máquina perfecta de asociación, o sea, ya lo hace. Entonces, si tú te dejas ir y a explorar y a hacer experimentos, entonces luego que va a hacer tu cerebro es conectar, ¿no? Se va a hacer decir, ay, qué emocionante. O sea, se va a poner en un mood, en un estado de explorador, en un mood de, oye, a ver, ¿ahora qué más? Y creo que eso es lo que necesitamos, no sentirnos como dormidos, como apagados, como ya cumpliste tu KPI, ¿no? O sea, sino sentirnos con un entusiasmo de crear, un entusiasmo de simplemente sentir el mundo que es tan vasto y el talento humano que es tan impresionante que nos asombre de nuevo y queramos jugar con él. Porque, o sea, ¿por qué solamente le pasa a los niños y cuando entran a la escuela ya todo se nos olvida que somos humanos y que eso es lo que deberíamos estar haciendo todo el tiempo? Sí, sí, totalmente, como esta idea ¿no? De hacer las cosas, de hacer tu trabajo, hacerlo bien, pero soltar la parte de los resultados, ¿no? O sea, como digo, vamos, no porque no tengan que haber resultados, porque, pues, de algo tenemos que comer también, ¿no? Pero en ese sentido del mood de aprendizaje, como no estar esperando que eso te dé algo en especial. Me gusta, ¿no? Sí, Me gusta o imaginármelo. imagínate siguiendo esa línea para que no piensen que estamos estigmatizando la productividad, No, no, pero no, por favor. Pero imagínate que uno de mis experimentos de aprendizaje sea, a ver, o sea, yo no quiero vivir así, o sea, yo no quiero vivir estresada y en una situación así con la hernia o con la úlcera del desempeño y de los resultados y de la meta. A ver, yo quiero entender mejor este rollo de la productividad, quiero entender cómo funcionan negocios que sean más humanos, quiero entender otra forma más consciente de producir y de ser, y me preocupa el cambio climático, o sea, quiero o sea, entender cómo puede vivir marcas y negocios que sean sociales y sean sustentables. A ver, o sea, sí me preocupa, no quiero vivir así 40 años de mi vida, ¿no? Con una productividad desbordada. Eso es un experimento, o sea, decir, a ver, o sea, voy a entender qué hay allá afuera. Y entonces en ese momento descubrir que hay muchísimas personas que también se sienten como uno y que están buscando otras formas de hacer negocios y de ser productivos, no a costa de la vida, ¿no? Claro. Sino como parte de una vida plena y satisfecha. Entonces ahí es como uno encuentra otras maravillas, pero porque te dejaste ir a explorar y a aprender. Entonces, o sea, como para qué estamos insatisfechos y no estamos replanteando o pensando o sea, esas razones de por qué vivimos así. Claro, y me encanta ese mensaje, me parece que es súper poderoso también en este año que nos ha demostrado a muchos, quizá algunos ya lo sabíamos, ¿no? Pero a otros nos los ha demostrado que la vida es tan corta, ¿no? Que Sí. pues aprovechemos, ¿no? Aprovechemos y vivamos en torno a lo que nos hace felices y creo que el aprendizaje pues tiene una relación directa con eso, ¿no? Al menos desde mi Sí. perspectiva. Imagínate, ¿qué vas a decir? O sea, decir: "Uy, pasé 40 años logrando grandes metas para esta empresa", o 40 años dejando la vida, sacrificando todo por esto, por aquello. O quieres ¿qué historia quieres contar? O sea, quieres contar: "Híjole, es que esta década hice experimentos de este tipo, la siguiente década hice estas cosas, la siguiente década", uy, no, o sea, no sabes a qué me enfrenté, pero, o sea, y contar esas aventuras y esas idas y venidas, híjole, eso sería una biografía que todos queremos leer. Y no es como, ay, no, sí, espero que algún día me reconozcan, ¿no? Todo el gran trabajo que hice, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Qué historia quieres contarle a los otros sobre qué exploraste? Uy, qué detonante, Yanni. Oye, y bueno, me gustaría a lo mejor que nos pudieras compartir un poquito en torno a tu propio camino de aprendizaje. ¿Cuáles son como esas fuentes de aprendizaje que a ti te llaman, que a ti te nutren esta curiosidad? Y también que yo sé que tú tienes bueno, no sé si todavía lo tienes, ya seguramente lo has perfeccionado, como un sistema muy específico para tener pues, como tu aprendizaje a la mano, digamos, ¿no? Porque además tienes una mente privilegiada, pero sé que también utilizas sistemas para esto. Entonces, algo que nos pudieras compartir ahí en cuanto a tus fuentes de aprendizaje o a los canales que tú usas para aprender y cómo lo sistematizas también para tener ahí el aprendizaje en la palma de tu mano. Pues, pues no creo que sea nada muy relevante. O sea, sí,
Creo que algo que me pasa es que sí soy una entusiasta nata de las nuevas ideas. O sea, sí me gusta mucho el simple hecho de pensarlas, o sea, de asociarlas. Eso me entusiasma. O sea, hay veces que me sucede que pienso en un proyecto y simple hecho de haberlo pensado y que mi mente como que recapitule todo lo que eso significa y lo que podría ser, ya a veces ya me es suficiente. O sea, Me como el encanta. haberla conceptualizado. Y luego pienso otra y así, y eso me entusiasma bastante. Y entonces eso me gusta mucho, o sea, como el simple hecho como de idear cosas, o sea, no Ujú. necesariamente porque salgan a la luz, a veces solamente es como idearlas porque luego me surgen otras, o sea, me combinan. Entonces, yo lo que te diría es, o sea, lo que hago es tratar de mantener las cosas lo más sencillas posibles. Luego lo que me pasa es que encuentro muchas aplicaciones tecnológicas que quiero usar, pero, pero sí, a veces, o sea, es cierto que uno tiene que darles mucho tiempo, ¿no? Como a configurarlas. Entonces, Sí, soy claro, muy pausada en utilizar nuevas o ya integrarlas en mis hábitos porque necesito ver que sí me funcionan. Entonces, ahorita claro. lo que hago es, o sea, sí uso mucho hojas, post-its, o sea, rotafolios, como escribir las ideas. Tengo una carpeta tal cual se llama como directorio y entonces en esa carpeta de notas, porque son notas, este, voy haciendo una nota por cada tema que me llama la atención, que no necesariamente se relaciona con algo específico en lo que esté trabajando. Por ejemplo, encontré el otro día, estaba leyendo un newsletter y hablaban de la contracultura y entonces ese tema me llama muchísimo la atención, es como el rollo punk y o los orígenes, ay, no me gusta. Y entonces digo, bueno, entonces copié cosas del newsletter y lo puse en una nota que se llama contracultura. Entonces, y ya, o sea, simplemente me gustó y entonces la categoricé. Y así tengo muchas cosas. O luego busco, por ejemplo, muchas imágenes del futuro, o sea, cosas que la gente Ujú. dice, en el año 2030 va a ser así, o 2040, o en 1900 pensaban que en el 2000 va a ser así. Y entonces, esas cosas me gusta también guardarlas. O sea, me gusta mucho coleccionar. Sí, Lo hago en notas y lo hago con una herramienta que se llama Pocket. okey. Entonces, en Pocket lo salvo todo, entonces esa, funciona muy bien, simplemente, la integras en tu explorador, el plugin o en tu celular, página que encuentres, cosa que tenga una liga, la puedes guardar en Pocket y la etiquetas. Entonces, eso me Okey. encanta, porque imagínate, cuando voy a empezar algún proyecto o algo, pues solamente me dejo ir en el Pocket y a ver qué encuentro, ¿no? De cosas que había guardado. Y de repente como Qué divertido. como joyas, y entonces, ¡ah! Mira, esto me sirve perfecto, ¿no? Y entonces, ahí es un poco, sí soy una coleccionista obsesiva de Sí, las sí. cosas, ¿no? O sea, Yo me divierto muchísimo con tus stories de Instagram, por ejemplo. sí, No sé si sea la única que te pone caritas en todas, pero hay algunos, sí. Pero, sí, mi esposo dice que tengo un un respaldo del Internet en mi Pocket y en mis notas, lo cual no es verdad, pero 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 hay sí, igual de eso, hay igual algo hay de eso. sí, pero sí, o sea, ahí sí, o sea, soy una coleccionista, entonces te diría, ocupar herramientas. Hay una nueva que me platicaron, que la necesito probar, que se llama Feedly. Okey. Feedly, o sea, con doble E, que también lo que hace está interesante, usa un bot de inteligencia artificial para recomendarte cosas. Entonces, Ujú. esa seguramente va a ser una nueva que integraré, pero todavía la necesito explorar bien. Entonces, lo que hago es primero mucho eso, o sea, como ir coleccionando. 2, sí, como tú dices, mi esposo me ayuda muchísimo porque su algoritmo es absolutamente opuesto al mío. Entonces, las cosas que él me Mm, platica me ayuda muchísimo para encontrar otras ideas y cosas que digo: "¡Ah! Mira, ay, sí, qué interesante". Y eso ayuda porque entonces las encuentro y eso afina mi algoritmo. O sea, eso hace que el algoritmo me presente otras cosas que tal vez si no me las pondría en el radar. Entonces, claro. tal vez eso, como una conciencia en afinar tu algoritmo, coleccionar las cosas, hacer notas, o sea, con categorías que a ti te funcione solamente porque te interesó. O sea, no es que ahorita yo me voy a poner a hacer una tesis o un experimento de contracultura, pero me llamó mucho la atención y lo quería guardar. Como que dejarte ir, ¿no? O sea, no tenía un propósito específico, no había un resultado, ¿no? O sea, simplemente Claro, me gustó guardarlo. Este, mm, y luego me gusta mucho, y creo que ayuda, conversarlo con gente querida, o sea, como claro. contigo, o sea, encontrar como un grupo de personas que les entusiasme también hablar como de lo que hay, o sea, y hablar y conversar y encontrar y preguntarse sin necesidad de llegar a un juicio o un resultado. Esos creo que son grupos sociales
que ayudan mucho, como encontrar ese pequeño grupito de personas con las que puedes volarte, porque entonces tu capital cultural se amplía y puedes como descubrir otras posibilidades. Así que, yo creo que Eso me empezar gusta. por ahí, ¿no? O sea, como tener alguien con quien rebotar, ¿no? Como coleccionar, tener como tus categorías, entusiasmarte por lo que encuentras. Sí, totalmente. Creo que me voy a quedar con la tarea de probar el Pocket porque me encanta. Yo también colecciono cosas y de pronto ya no sé dónde meterlas, ¿no? Sí, Pocket es Dónde bueno. guardarlas o tomar notas, esta parte del directorio, también de pronto tengo ya tantos Post-its que digo: "Dios mío, ¿dónde los pongo?", ¿no? Entonces, me gustó la idea de hacer un directorio. Sí, eso es bueno. Y aparte de aprovechar o sea, las herramientas de búsqueda de tu celular o de cualquier herramienta, porque ya buscan en todo, ¿no? Entonces, si algún día vuelves a llegar, por ejemplo, a un tema que te interesaba, pues lo pones en búsqueda y encuentras una nota que sea, mira, Claro. ¿no? Tenía esto guardado. Entonces, eso es un detonante para nuevas cosas, ¿no? Sí, totalmente, porque yo de pronto a mí lo que me pasa es que siento que tengo que categorizar, ¿sabes? O sea, tengo cosas guardadas en Facebook, guardadas en Instagram, guardadas en Drive, guardadas en todos lados. De repente digo, necesito hacer como un solo lugar para todo esto. Sí, ese es un buen tip, Chris. Por ejemplo, o sea, yo sí tengo todo en la nube de Apple. O sea, todos los PDFs y así, o sea, sí lo tengo en la nube, porque entonces puedo acceder en cualquier dispositivo a ello, porque que Claro, funcionara igual en Drive, pero porque claro. sí, porque si no es como: "Oye, ¿en dónde estaba esto? ¿Dónde lo guardé?", ¿no? Y entonces ya luego es bien difícil, ¿no?, encontrarlo. Sí, pierdes muchísimo tiempo ahí, ¿no? Quizá. Ujú. Oye, Yanni, algo que para cerrar, algo que tú quieras, dejar aquí en el podcast de Mi Zona de Aprendizaje, algún mensaje, algo que te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté, Ay, o qué algo que pregunta con más lo que difícil. sí, el otro día me dijeron lo mismo, ¿qué pregunta tan rara? O simplemente algo con lo que tú quieras cerrar para no robarte más de tu precioso tiempo. No, un gusto estar aquí. La verdad es que, hablar de aprendizaje siempre me apasiona muchísimo, creatividad también. Y creo que es eso, creo que tal vez el mensaje es, necesitamos aprender a surfear la ola, necesitamos hacerlo nosotros mismos, adueñarnos de nuestros procesos de aprendizaje y aceptar esa vulnerabilidad y hablar con los otros. O sea, creo que hay que legitimar las conversaciones sobre el aprendizaje. O sea, es Mm. hablar de ello, es hablar también del futuro, es legitimar que podemos conversar de ello y sentirnos agentes y capaces, y buscar otras alternativas. O sea, nada está dicho, nada tiene que ser como nos lo pintan o como está ahorita establecido. O sea, sí podemos, creo que conversarlo, podemos preguntarnos y podemos saber que no tenemos todas las respuestas y ese no es el objetivo. O sea, creo que el objetivo es hacer la conversación y es empezar a explorar y aprender y entonces iremos encontrando algunas respuestas, iremos encontrando nuevos personajes en el camino y nuevas formas de crear y de vivir, pero si no empezamos a conversarlo, pues simplemente alguien, ¿no? En algún consejo de dirección de hombres caucásicos en Silicon Valley lo va a decidir por nosotros y de repente va a ser como, ay, ya todas las hamburguesas son de chícharo y ya no supe por qué. Es decir, necesitamos como entrarle a las conversaciones como sin miedo, porque no es buscar la solución o solamente porque somos expertos, es tal vez hacer buenas preguntas y de ahí hacer buenas preguntas y explorar más y como con una muy buena ingenuidad y ya sabes, con una mentalidad de principiante, de niño, de decir, a ver, explícame más cómo funciona esa tecnología que escucho que va a automatizar y me va a robar mi trabajo. Y entonces, en vez de estar primero estresados porque nos van a robar el trabajo, es entender eso qué es, qué significa, ¿no? Buscar, experimentar, leer y entonces eso, o sea, a nuestro cerebro innatamente le gusta, le apasiona aprender. Entonces, ¿por qué no dejarlo ser, dejarlo ir? Pero a veces como que yo creo que nos metemos en este cascaroncito de las formas como nos dijeron que teníamos que ser o actuar o vivir o aprender y yo, tú lo sabes, o sea, me apasiona pensar como en alternativas, o sea, que no tiene que ser como el sistema lo marca, o sea, podemos irnos a los márgenes y encontrar otras formas. Claro, sí, como todo el sentido de reaprender y desaprender, ¿no? Ujú, sí.
Buenísimo, Yanni. Pues mil gracias por pasarte por aquí. Me encantó tenerte en el podcast. Me animaste, me cambiaste el chip de la semana. Y bueno, Es siempre un lo digo, gusto. siempre lo digo en el podcast. Para mí, una de mis mejores fuentes de aprendizaje son las conversaciones. Entonces, he ahí la razón de estar aquí. Ay, sí, muchas gracias, Cris, por invitarme. Me encanta que tengas esta iniciativa y me gusta que se llame Zona de Aprendizaje.